Más que un eslogan, y yo le llamo un nuevo tiempo de expansión. Y Jeremías 1:12, y les voy a leer literalmente. Vino entonces, dice a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerlo por obra. Jeremías 1:12. Y se desarrolla así esta palabra profética. El Señor nos está llamando a ver y discernir espiritualmente lo que está por venir para nuestras vidas. Ministerio e iglesia que ha sido establecido por Dios para este nuevo tiempo. La vara de almendro anuncia un cambio de estación y lo que va a florecer primero. El Padre nos está mostrando que Él está acelerando su palabra para que se cumpla cada promesa anunciada sobre ti y la iglesia. El Señor nos dice que este año acelerará el proceso de transformación y activación de los creyentes de nuestro ministerio como nunca antes, para que todos sean personas de influencia dentro de las diferentes esferas sociales que son conocidas como montes, en las que se desarrollan en los negocios, profesiones, familia, funcionarios públicos, educación, política, salud, deportes, artes, medios de comunicación, religión, etc. Por ello, sobre tu vida vendrá una unción como la que había en Josué y Caleb, para caminar en un nivel mayor de fe, unidad, servicio, conquista, autoridad, visión, propósito y estrategia. Para enfrentar los retos, los gigantes y adversidades que se presenten en las esferas sociales. Y aún será duplicada esta unción para que alcances y ayudes a alcanzar a otros lo que el Señor te pone por delante a través de su poder, su palabra, el empoderamiento, equipamiento y discipulado. Esta manifestación será sustentada, primero, por el poder sobrenatural que cada persona ejercerá por el Espíritu al activar su fe, para poseer una visión de reino que le permitirá manifestarse con señales, prodigios y milagros. 2. La activación intencional y continua de los dones del Espíritu que son útiles donde y cuando sea, en la calle, con los amigos, en el hogar, los familiares, el trabajo, en los negocios, la sociedad y por supuesto en la iglesia. Por la lectura. 3, meditación, revelación y el poner en práctica la palabra de Dios. 4, estrategias innovadoras para alcanzar y evangelizar a los perdidos, para ser discípulos de todo lugar donde Dios les da autoridad. Serán sal y luz, resplandecerán, predicarán desde el corazón y lo harán con santidad para cosas nuevas que Él trae en este tiempo a las nuevas generaciones. 5, como anfitriones y portadores de su presencia llevarán el legado de la palabra del Señor y el evangelio del reino, para dar respuesta a una generación mediática activa con los medios de comunicación e información y presentar como la única esperanza de vida a Jesucristo en medio de los nubarrones de oscuridad de sus vidas. Las iglesias crecerán y se multiplicarán estratégicamente en cada ciudad y provincia. 7, se abrirán puertas que estaban cerradas en otras ciudades, provincias y naciones. Dios ha estado preparando los corazones de personas como tú que anhelan manifestar y demostrar el reino de Dios con la comisión de ser y traer influencia en las esferas espirituales y naturales de este mundo a través del poder del Espíritu Santo y de su palabra. El reino de Dios, la casa del Señor, atraerá muchas familias de nuestras ciudades y de las naciones que querrán ser enseñados acerca de los caminos de Dios y desearán caminar en sus sendas. Isaías 2:3. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y concluirá a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Preparemos nuestra vida para ser parte de este reto, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Éxodo 34:10. El Señor hará de tu vida como vaso de honra santificado para toda buena obra, una gran historia para su gloria. Él no te dejará y hará todo lo que te ha prometido. Amén. Y no quede duda que esta palabra profética nos empodera también, juntamente con otras palabras que el Señor nos ha dado como ministerio, como iglesia. Porque definitivamente Jesús hizo un sacrificio perfecto para recuperar lo que se había perdido. Y en ese sacrificio perfecto nosotros somos parte de ese plan. Porque la manifestación gloriosa de su reino es a través de nosotros, es a través de su iglesia. Pero no una iglesia, ¿verdad?, que está sumida en unas 4 paredes por ahí,
sino que es una iglesia activa, una iglesia que genera prácticamente un avance significativo del reino de Dios. Una iglesia que viene, hermanos, y demuestra en el Espíritu Santo que el reino de Dios se ha establecido, porque hay milagros también, hay sanidades, hay prodigios, hay maravillas, hay una palabra también bíblica que trae salud, una enseñanza que trae también testimonio de vida, de santidad. Un testimonio que no solamente es para nosotros como un liderazgo creando una influencia, sino que es para aquel que hoy o este domingo llega por primera vez a la iglesia y que retoma la visión, que se compromete con el llamado que Dios está haciendo en su escenario, en su propia vida y en su nivel que Él está teniendo. Así que lo anterior indica, ¿verdad, hermanos?, que hay un estado original que el Señor está trayendo para nosotros y que Él había planificado desde antes de la fundación del mundo. Hechos 3:21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Este es uno de mis versículos favoritos, porque me recuerda constantemente que nosotros somos parte de esa restauración y que Él no vendrá hasta que todas las cosas, de acuerdo a su palabra, sean restauradas por la iglesia. Y eso a mí me anima, eso a mí me mantiene realmente despierto y pilas en cuanto al rol que cada quien va a ir tomando o va tomando de acuerdo a la proyección y a la visión de lo que Dios está desarrollando en medio de nosotros. Y dice de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Así de que Cristo vendrá hasta que todas las cosas, hermanos, hayan sido restauradas. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque eso es importantísimo. De eso depende mucho porque es que estamos haciendo cosas en relación a una activación del Espíritu Santo en nuestras vidas y hacia lo que Dios quiere alcanzar por medio de su iglesia, por medio de nosotros. Ahora bien, nosotros somos una parte muy pequeñita del cuerpo de Cristo, pero esta escritura es para todo el cuerpo de Cristo. Mientras más el cuerpo de Cristo pueda aperturarse a una visión apostólica, profética del Señor, a una visión del reino en cuanto a su quehacer, yo creo que más rápidamente vamos a avanzar. Y nosotros como Verbo tenemos un mensaje muy especial, y no solamente para las naciones, aún para el mismo cuerpo de Cristo. Aún en nuestra debilidad podemos también entender y comprender que hay cosas que también el cuerpo mismo necesita de lo que nosotros tenemos como mensaje, como también nosotros necesitamos de lo que el cuerpo puede tener para alimentar a nosotros en esa visión celestial. Así que, y dice Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es una palabra profética muy poderosa. Pongamos atención que Cristo no dice sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, porque no era sobre la persona de Pedro, sino sobre la confesión que él estaba realizando sobre Cristo, sobre la iglesia, porque en él es edificada en nuestro Señor Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que hay testimonio del poder que Dios le ha dado a la iglesia, a su cuerpo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! Ese es el poder de Dios, un empoderamiento que nos ha dado de quitar y retener muchas cosas en esta tierra y hacer que el reino de Dios avance de una manera especial. Así de que un aspecto importante en esta mañana es que mientras más conscientes estemos de nuestro llamado como ministerio, mientras más conscientes estemos nosotros de que la gente necesita ser empoderada, porque yo sueño, ¿verdad, hermanos?, con aquellos momentos en los cuales la gente ni siquiera nos va a llamar para ir a orar por alguien. Yo sueño con aquellos momentos de los cuales el ministerio quíntuple no va a ser tan proactivo en su llamado, sino que los santos van a estar haciendo su llamado en cuanto al entrenamiento que Efesios 4:11 ha hecho para que vayan y hagan el ministerio. Yo sueño con esos momentos en que en nuestras congregaciones la misma gente va a hacer todo lo que es la operación ministerial, la extensión del reino de Dios, ellos siendo testigos y nosotros
entrenándolos, enseñándoles. Que los domingos sean como centro de equipamiento para que en toda la semana el verdadero evangelio de Jesucristo no es dentro de los templos. El verdadero evangelio de Jesucristo no es en los edificios. El verdadero evangelio de Jesucristo es allá, fuera de las cuatro paredes. Y mientras más vemos a la gente promoviéndose y pronunciando la palabra, pronunciándose en la palabra de Dios, el evangelio de las nuevas afuera, yo creo que eso va a ser el éxito para un cuerpo de Cristo que necesita reactivarse y ya no simplemente reclutar a la gente en los edificios y no solamente convocarlos para que ahí sea la nota, ¿verdad?, de todo lo que podamos tener como unidad, sino que el poder de Dios va a ser hacia afuera. Y eso es lo que realmente debemos de hacer nuestro esfuerzo, hermanos, para el entrenamiento, para la capacitación, para el discipulado, para el pastoreo. De lo que nosotros realizamos, tiene que tener un eje principal, ¿verdad? Tiene que tener para mí un canal donde pueda canalizarse, valga la redundancia, todo ese poder y toda esa enseñanza de lo que tú y yo hacemos permanentemente. Cada palabra que el domingo el Señor nos da, con una visión, con una temática bien orientada, la gente debiera con eso, tenerlo como suficiente para equiparse y buscar en el Señor un equipamiento que permita ser a ellos no solo proactivos, sino que también significativo su testimonio y el mensaje que tienen en las oficinas, que tienen en el gobierno, en todo lo que estamos hablando a veces de las 7 esferas. Hermanos, yo creo de que Jesús para mí es el ejemplo máximo. Y como Él recorrió, ¿verdad? Salió hacia un lugar en Decápolis, Galilea. Recorrió diferentes aldeas, diferentes pueblos. Y no solamente se paraba para enseñar, sino que también para predicar ese reino inconmovible a través de que la gente era testigo del poder que salía de Él por el Espíritu Santo. Y como Él, ¿verdad?, estuvo haciendo bienes en medio del pueblo y libertando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Porque ese mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús está en nosotros, hermanos. Y eso que la gente ve tener una identidad plena de lo que realmente representa. No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios, príncipes de su pueblo. Hay un poder en nuestros labios a través de la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Esa palabra de Dios. Eso que nos documenta, que nos hace activarnos y darnos cuenta de que somos algo mucho más allá de algo normal, de un miembro normal, sino que somos algo muy especial, con un mensaje que tiene un tesoro, una fuente de sabiduría en cada uno de nosotros inagotable para la respuesta que este mundo necesita en Cristo Jesús. Me estoy tomando ese tiempo para que podamos tener resultados, hermanos. Al final, la estrategia siempre es el arte de obtener resultados y sobre todo para llenar, hermanos, todas las esferas sociales con Cristo y tendremos entonces resultados de una transformación. Primeramente que empieza por mí, ¿verdad? Y después empieza por otros. Y empieza después y termina en la nación. Por eso que es importante en nuestro pensamiento, tiene que ser retado y desafiado. Porque yo no estoy conforme como estoy en este momento. Yo creo que nadie de nosotros está conforme. Yo eso espero, que nadie esté conforme, hermanos. Ni de lo que hemos logrado, siquiera. Ni de las cosas que el Señor nos ha permitido llegar tampoco. Qué bueno por eso, mi Señor, te agradezco, papadito lindo. Pero Señor, yo quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Si esa presencia tuya está en mi corazón, entonces, Señor, si ese poder está en mí, que se vea la forma, poder y forma, un principio extraordinario de nosotros como verbo. Si el poder tuyo, Señor, está aquí y yo lo siento, que sea externo, que ese poder tenga una forma hacia afuera de ese poder interno que cada uno de nosotros tenemos. Y eso solamente se va a ver, hermano, en el crecimiento espiritual de tu vida, pero también en el crecimiento espiritual de la gente que tú estás discipulando. También se va a ver en el crecimiento, ¿verdad?, numérico de la iglesia. Se va a ver en el crecimiento financiero, porque todo eso, hermano, es añadidura. Todo eso va sumando. Cada quien con diferente capacidad en sus dones, pero Dios va sumando.
Puede ser que tú puedas crecer unas 100 personas en el año y yo tan solo unos 20, pero hay un crecimiento. No hay nada estático en nosotros. Y saben, tenemos las herramientas. Tenemos los recursos, hermanos. Entonces el reto, ¿verdad? Sigue siendo, sí, un nuevo tiempo. Un nuevo lanzamiento que el Señor está haciendo para los próximos años. Y para mí eso es muy importante. Porque es el tiempo entonces de dar un paso importante en lo que nosotros anhelamos y deseamos realizar. Y como Consejo Nacional queremos retarlos durante este día y mañana. Porque estamos pensando en voz alta y es lo que los hermanos, cada quien en su diferente conferencia, va a transmitir. Porque yo creo que vamos a tener un año y los próximos años de un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, y que los consejos de las iglesias locales van a tener que sumarse y van a tener que sumarse personas que son especialistas en lo que vamos a hablar en este momento, de lo que significa cómo desarrollar los ejes que vamos a hablar hoy, cómo ponerlos en blanco y negro, con propósitos, con objetivos muy claros, cómo vamos a marcar las estaciones de los tiempos para que cada uno de esos ejes pueda ser complementado. Entonces, hermanos, hay retos. Hay cosas de las cuales, pues, me están inquietando y eso significa que hay ciertas piezas que vamos a tener que movernos. Hay ciertas piezas, nosotros, ¿verdad? Esas piezas, esas personas que vamos a tener que ceder espacios. Vamos a tener que buscar en el Señor acomodar nuestros dones, que son importantes dentro del desarrollo de todo lo que es la iglesia. Pero todos tenemos un espacio para poder hacerlo. Entonces, yo encontré esta palabra de expansión, de latín expansión, es la acción y efecto de extenderse o dilatarse. Es esparcir, desparramar, desenvolver, desplegar, dar mayor amplitud o hacer algo que ocupe más espacio. Y Jesús lo hizo de una forma extraordinaria. Porque no solamente lo hizo con sus 12 discípulos, lo hizo con 70, lo hizo con 120. Y después cuando Él ascendió al cielo, hubieron más de 500 testigos de lo que estaba pasando ahí. Y transmitió un mensaje poderoso, ¿verdad? Su ejemplo fue algo, yo creo que el ejemplo de Jesús, no solo lo que enseñaba, su ejemplo mismo, mostrándole a sus discípulos que sí se podía. Aún en contra de una cultura, aún contra una religiosidad, aún en contra de un imperio que realmente marcaba mucha diferencia de un autoritarismo como Roma en esa época. Aún en medio, a Jesús le tocó vivir en medio quizás de una de las pobrezas más grandes y decadencia de esa época del imperio romano y de una situación socioeconómica muy difícil. Y a Jesús le tocó no los tiempos mejores, no los tiempos de bonanza, sino que tiempos muy difíciles. Y en medio de eso el Señor venció. Denle una ovación de palmas al Señor por eso. Entonces aquí hay ciertos ejes de ese plan. Porque es el tiempo, hermano, de dar el siguiente paso también. Estos son ejes importantes que queremos trabajar. El evangelismo de impacto. No puedo ir desarrollando cada eje porque eso se va a ir dando en relación al trabajo que cada persona responsable de cada eje va a tener. Pero cuando hablamos sobre evangelismo de impacto, solo por tomar un punto importante, nosotros tenemos dos equipadores y dos hermanos reconocidos en lo que es evangelismo. ¿Se recuerdan quiénes son? A ver, Jorge, ¿quiénes son? No me le digan a nadie quién es, a ver si... Dos hermanos nuestros. Sergio Alcántara y Percy Gómez. Muy bien, me gusta tu respuesta. Ok, yo creo que es tiempo que les pongamos a trabajar a estos hermanos.
Sé que lo están haciendo. Cada quien por su lado. Pero ¿qué tal si ahora ellos se juntan? Juntamente con otros hombres de Dios que tengan un fuerte llamado hacia eso y que también puedan tener, ¿verdad?, estrategias. Y que tengan, sin ser el llamado, pero personas, para mí, versadas en lo que se llama organización. Hermanos, una iglesia local necesita algunas cosas. Una de ellas es administración. Una de ellas es organización. Eso es importantísimo. Todas las iglesias grandes han crecido porque tienen esos dos elementos importantísimos. No solamente es el aspecto, digamos, espiritual, aunque para los que son espirituales, bueno, pero son dos elementos importantes. Entonces, evangelismo de impacto. Necesitamos que las congregaciones Verbo en estos ejes podamos tener una efectividad y un trabajo, ¿verdad?, en equipo. Y eso va a sumar varios años, no crean que es fácil. Pastoreo. Tenemos pastoreo y Hernán Girón es una persona clave en ese don, pero hay quienes tienen mucho de ese llamado también y han tenido para mí un resultado bueno, que es evidente el testimonio de este brother, ¿verdad?, en el área pastoral. Entonces, Hernán va a estar a cargo de ese eje. Y habíamos pensado en un Julio Barrundia también como alguien que puede muy bien ser parte de ese eje, Julio. Pero también hemos pensado que hay otros hermanos. Quizás estoy mencionando nombres, pero no necesariamente están escritos, ¿verdad?, con letra de piedra, sino que se van a ir agregando otros hermanos, y no necesariamente los de este grupo. ¿Cuántos ancianos de las iglesias locales tienen un llamado muy extraordinario y debieran de tenerlo? Los ancianos deben de pastorear, es uno de los requisitos, pero hay quienes pueden realmente ser parte de este eje. Después estamos hablando discipulado, y en lo que es discipulado va a estar Quique Rodas y Leonel Soberanes, y se van a sumar otros hermanos también dentro del grupo de trabajo. Tenemos lo que es misiones. En las misiones está James Jankoviak, y yo me estoy sumando ahí como ayudante de James, porque yo tengo que aprender muchas de las cosas de un hombre de Dios que tiene la experiencia definitivamente de lo que es una iglesia y cómo se desarrolla y cómo se inicia. Ahora bien, hay un contexto, ¿verdad?, muy particular ahora en el inicio del siglo XXI, y todo eso va a ser un análisis que más adelante lo voy a hablar sobre lo que es misiones. Administración. Va a estar Maynor Herrera y Héctor, ¿estás por acá? Gracias, Héctor. Aquí está Héctor. Ok. Ellos van a estar a cargo de ese eje particular. Y no cabe duda de que ese mismo eje va a tener también su inclusión de más personas. Faltó un eje que el Consejo Nacional no lo hablamos. Y no me recuerdo, ¿verdad? Pero yo quisiera trabajar en bajo perfil algo que sea profético. Porque, hermano, yo amo mucho ese ministerio. No soy profeta, ni pretendo serlo tampoco. Pero muchas de las cosas de mi propia vida en lo personal, tengo mucho respeto a esa área. Y aquí está David, quien es parte de un ministerio quíntuple también. Y aunque no aparezca como uno de los ejes principales, creo que valdrá la pena también ver de qué manera con un bajo perfil podemos hacer algo en relación a lo profético a nivel ministerial. Y tenemos a un Diego Espinosa que nos puede muy bien apoyar. Y tenemos hermanos aún dentro de nosotros que también ya no son incipientes en eso, sino hay gente que ustedes saben y conocen que se está moviendo a otro nivel en esa área profética. Entonces, ¿cuál es el objetivo estratégico de todo esto, hermanos? Aquí sigue, equipamiento y administración. No puse profético, ¿verdad? Porque como digo, va a ser perfil bajo, pero primero Dios van a tener noticias más adelante de todo esto. Después estamos hablando de que un objetivo estratégico es impulsar la visión y misión de Ministerios Verbo. Impulsar la visión, hermano, de una forma, siento yo, acelerada, de una manera consistente, porque sabemos la visión de muchos ministerios, a veces posiblemente de alguien más, pero no de nosotros. Y esa visión empieza, verán, con lo que es mantener una relación
relación íntima con Dios, porque de ahí se desprende todo lo de nuestra visión. Por eso les decía a ustedes en cuanto a estar siempre pegado al corazón del Señor, porque de ahí se desprende el éxito de todo lo que nosotros estamos hablando. Y eso nos va a permitir, ¿verdad?, que su naturaleza nos gobierne y que su amor, santidad, unidad y poder se manifiesten, ¿verdad?, en nosotros y por medio de nosotros al mundo. Y eso, ¿verdad, hermanos?, significa una visión con una característica para mí muy importante, de intimidad con el Señor, de buscar esa relación poderosa en lo que es ese amor, santidad, esa unidad y ese poder, pero sobre todo, que no solamente se quede en nosotros, sino que podamos llevarlo al mundo. Que cada una de nuestra gente pueda tener ese peso de gloria en su corazón de ir hacia afuera, a tocar las esferas de la política, del gobierno, de las artes, de la educación, de la misma religión, las artes de los deportes, las artes de los medios de comunicación. Hermanos, creo que nuestro corazón es ver a un país realmente conociendo a Jesús, doblando sus rodillas ante el Señor. Eso significa de que durante los próximos 5 años, estos hijos se van a trabajar como una prioridad para cumplir con el encargo de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y con el plan, hermanos, de fortalecer a las diferentes iglesias Verbo de Guatemala y empoderar al liderazgo de las mismas con una visión del reino. Y quizás, ¿verdad?, no solamente estoy hablando de Guatemala, quizás esto bien organizado, bien efectuado, podemos ser de bendición para la región centroamericana donde están nuestras iglesias Verbo, para que como región, ¿verdad?, podamos caminar en un mismo sentir, en una misma unidad de espíritu, porque esto es valioso lo que vamos a hacer. Entonces yo en lo personal quiero comentarles que me quiero meter de pies a cabeza en este proyecto. A tal grado yo estoy viendo para mi tiempo tan ocupado, ya estoy vislumbrando, ¿verdad?, esperanza en relación a muchas cosas, como decía, que necesitamos ese espacio, cada quien en lo personal en su llamado, porque esto va a necesitar definitivamente una organización como usted no se imagina, para darle seguimiento, una secretaría adjunta, ¿verdad?, que el mismo Consejo Nacional podamos tener para que podamos darle el seguimiento respectivo y el poder también generar la ayuda que van a necesitar las iglesias. Y cómo este pensamiento, ¿verdad?, puede permear a través de los medios de comunicación hoy tan poderosos que tenemos, como es la tecnología. A efecto, hermanos, de que nadie de nosotros no diga yo no tomo eso, sino que tenemos durante todo este tiempo cómo poder participar los unos con los otros y con ideas, cómo reunir a los consejos de las iglesias locales para que podamos crear mesas de trabajo. Y eso se necesita, ¿verdad?, siempre personas que estén prácticamente con las manos en el arado, si no las cosas no se mueven. Y ustedes saben, como ancianos que presiden, que hay cosas que tiene que ser uno muy intencional y tenés que delegar para que la situación funcione. Si no te quemas al inicio, te frustras porque ya en un año esta cosa no funcionó, señores. Intentemos otra cosa. Entonces la delegación es importante. Y yo en lo personal quiero comentarles de que estoy a partir ya de febrero haciendo la transición de zona 16. Tampoco voy a revelar el nombre. Prácticamente ya a partir del 1 de febrero estoy ocupando ya mi oficina. Me voy a llevar unos 15, 20 días para esta transición con la persona que el Consejo Nacional ya autorizó. Y eso me va a permitir quitarme en lo personal mucha de la carga de una iglesia local. Porque ustedes saben que la iglesia local absorbe, hermano. Y una función como la mía también te absorbe. Y entonces no solamente por aspecto de salud, sino que por espacio. Entonces este año es como un año ¿de qué? De ir generando espacios entre nosotros. Y entonces estoy dispuesto, ¿verdad?,
a lo que siempre han anhelado, de buscar mi llamado en un lugar donde pueda tener un tiempo más para servirle al Señor y al avance, ¿verdad?, de este ministerio. Entonces ahí estamos, hermanos. Les comento que ya a partir de 1 de marzo van a tener que buscar en otro lugar, ya no en zona 16. Ahora, siempre hay sentimientos encontrados, porque gracias a Dios es una congregación sana, saludable, y pues el anhelo muchas veces de los que recibimos otra iglesia es encontrarla bien, ¿verdad? Entonces el hermano que más sustituir la va a encontrar muy bien. Gracias a Dios, así como la recibió Julio, de Sergio, muy bien, gracias a Dios. Y así como ustedes han recibido, ¿verdad?, otras congregaciones de los que han sido trasladados, Ángel dice no mucho, de los que han sido trasladados a otra iglesia. Y si tú estás en otra iglesia, deja bien bonito lo que tienes ahorita para que llegue, se le facilite más. Amén. Amén. Ok. Bueno, hermanos, así que no podemos llegar a ser lo que necesitamos ser al permanecer como estamos. Si siempre hago lo que siempre he hecho, siempre recibiré lo que siempre recibo. Y con esa mentalidad, ¿verdad?, que si vamos a hacer algo diferente, voy a recibir cosas diferentes. Y no nos vamos a estancar ni vamos a estar conformistas con lo que hoy tenemos. Yo creo que el reto que viene por delante es fuerte. Trae incomodidad. Pero qué proceso, ¿verdad, hermanos? Hasta el del embarazo y el dar a luz a una mujer tiene su proceso de alegría, pero también de dolor. Y después de una alegría con sumo gozo, a tal grado que después de esa alegría otra vez otro bebé. Y aunque el mismo proceso de dolor, pero viene el crecimiento de algo más como familia. Y así son los cambios, hermanos. Los cambios siempre traen para mí algo refrescar, algo que nos trae vida. Y pues nos adaptamos a lo que el Señor está poniendo para estos próximos años. Y hay unos objetivos y líneas de acción. Yo solo lo estoy anotando, pero que con el equipo que se va a levantar para todo esto, pues quizá les va a ser de mucha utilidad, porque tenemos objetivos y líneas de acción. Yo puse algunas de estas, vamos a ir rápidamente. Entonces vamos a coordinar las políticas, los planes, programas y proyectos conjuntos de Ministerios Verbo en una forma integral. Es lo que pretendemos hacer con los ejes de este plan, en que la congregación, por muy lejana que esté, de lo que es la ciudad capital, cómo poder integrarnos, ¿verdad? Cómo poder ir resolver muchos de los programas que nosotros quisiéramos como implementarlos. Esto para mí, la palabra integral es básico y es importantísimo, porque no lo vamos a desarrollar solamente a las iglesias cercanas a nosotros, sino que esto va a ser un trabajo, una inversión también fuerte. Fortalecer los ejes de evangelismo, pastoreo, discipulado, equipamiento, administración y misiones. Y aquí quiero parar un poquito. Entre paréntesis habla sobre un análisis para la creación de nuevas iglesias. Si podemos poner silenciador a nuestros celulares, por favor. Quisiéramos pedirles, hermanos, que nos pongamos muy de acuerdo y como Consejo Nacional recomendar. Si hay proyectos en tu iglesia local de aperturar otra iglesia, me gustaría mucho que en tu región lo filtres de una manera a efecto que nos llegue como Consejo Nacional. Si podemos esperar apertura de nuevas iglesias. Porque en lo que es misiones, y eso está trabajando James, quisiéramos, ¿verdad?, tener un pensamiento integral. ¿Qué perfil necesitamos de la persona que queremos enviar hacia un determinado lugar? ¿Será ese lugar lo más correcto estratégicamente? ¿Qué aspecto económico deberíamos de tener para hacerlo? Esos son preguntas, ¿verdad? Y pueden venir 15, 20 más. Entonces necesitamos
en el fortalecimiento de abrir nuevas iglesias. Un análisis profundo, hermanos, para que responsablemente lo podamos hacer. Eso no significa que la iglesia local no va a tener esa propia inspiración de hacer la extensión, ¿verdad?, de otra nueva iglesia. Pero ¿qué tal si analizamos previamente? ¿Y qué tal si Zona 16 se suma al proyecto que posiblemente Ciudad Vieja quiera hacer hacia otra congregación en otro departamento? Nos podemos sumar con él. Podemos fortalecernos los dos y ver de qué manera. Pero ahí estamos hablando ya de una coordinación estratégica para que el ministerio nos diga, sí, entren ustedes. Porque estamos viendo, ¿verdad, hermano?, aspectos de los cuales estratégicamente como ministerio nos conviene. Hace algunos años atrás, James y yo hemos estado hablando de la visión de poner una iglesia de Verbo, ¿en dónde? En cada departamento. En cada departamento. Ustedes saben lo que sucedió con Escuintla y los acontecimientos, pero hermano, en cierta manera estamos tomando muy seriamente una nueva congregación, ¿verdad?, prácticamente que se está levantando en Escuintla. Y estamos pensando ya en un anciano que preside tiempo completo. Entonces yo no quisiera adelantarme. Si ya la persona que dijo, sí, acepto el reto, ya se comprometió a eso. No sé qué piensa Quique. ¿Lo dejamos? Que sí, ok. Ok, dijo que sí. La persona que va a aceptar el reto. Ok. ¿Sí? Ok, bueno. Bueno. Bueno, Francisco Torres aceptó el reto. Dios te bendiga, hermano. Estamos para apoyarte. Y en San Martín va a quedar Marcos González. un discípulo de Francisco. ¿Quiénes conocen a Marcos? Vos lo conocés de plano. Y estratégicamente, nosotros vamos a aperturar Petén. Y como una visión, digamos, y un acompañamiento del Consejo Nacional. E invité para que esté con nosotros, quien es ya nuestro misionero, es Rubén Illescas. Ponete de pie, Rubén. Ven acá. Rubén, ven. Rubén Illescas es miembro del consejo de la iglesia local de Zona 16. Nuestro hermano fue por 14 años gerente de Café León. Y hace unos 3 años él se acercó a mí, voy a hacer rápidamente. Hace unos 3 años se acercó a mí para decirme, Daniel, yo estoy sintiendo un llamado en servir a Jesús. Y lo expuso a los miembros del consejo. Pero la respuesta que aquel esperaba de los miembros del consejo no fue la que realmente le satisfizo. Todos los demás le dijeron, no, vos, tu llamado está en ser el gerente, tu llamado está en seguir trabajando ahí en esa empresa, y parece que me lo bajaron de la moto. Y me dijo él, estoy consciente de que el salario de la iglesia no puede compararse con lo que yo actualmente gano. Pero ¿sabes algo? Que eso no sea limitación, porque hay planes un día para mí. Y se quedó eso hace como 3 o 4 años posiblemente, ¿verdad? Ok. Pero como Dios tiene muchas cosas, y yo siento que Dios tiene un sentido del humor, Mike, muy tremendo el Señor. Un sentido del humor muy tremendo. Y no solamente esa vez me lo repitió, algunas veces se acercó a mi persona. Y algunas veces pensé en él para Zona 16, te lo abro con todo mi corazón. Y llegó el tiempo, por esas circunstancias especiales del Señor, después de 14 años, dejó de ser aquel el gerente de Café León, recibió todas sus prestaciones laborales de los 14 años, ¿verdad? 14 años, gracias a Dios. Y entonces se acercó nuevamente para decirme, no pensés que porque estoy sin chance, por eso es que estoy
con el deseo de servir al Señor, porque tú le he dicho, en los momentos mejores, si hablamos económicamente y de proyección. Pero aquí estoy. Y entonces la oración respectiva, a principios de enero, le dije que me acompañaran, íbamos a ir a Petén. Entonces estuvimos en las instalaciones de la Universidad Panamericana. Y allí fue donde posteriormente le dije que orara y toda la cosa. Pero Rubén nos va a hablar respecto a su llamado en una cápsula de pocos minutos y lo que está pasando en su vida para servir al Señor en un momento tan especial. Bueno, muchas gracias. Creo que Daniel ya adelantó bastante de esto, pero sí, el llamado a mi corazón ha sido servir al Señor en todo lo que Él demande. Y creo que hace un año o dos James me dijo, mira, es que no es lo mismo tener un llamado que ser enviado. Y yo me quedé meditando en la diferencia entre esas dos cosas, ¿verdad? Y entonces también entendí que yo no podía autoenviarme, ni podía yo estar como en un trabajo presentando mi currículum para decir, miren, yo quiero una posición o un puesto o algo, ¿verdad? Pero realmente doy gracias al Señor por esto, por esta oportunidad que Él me da de trabajar para Él, para servirle. Y creo que la visión de lo que nosotros somos como Ministerio Verbo marca los ingredientes clave para lo que el Señor tiene adelante. Sin una relación íntima con Él, ningún plan puede funcionar. Sin permitir que su soberanía nos gobierne y que su amor se manifieste en nosotros y que podamos dar un testimonio de unidad con Él delante de las personas, de verdad las cosas no son posibles de hacer. Entonces, en el nombre de Jesús, tomamos la decisión con mi familia. Todos están claros, mis hijos pues ya están grandecitos, ya no viven con nosotros. Mi esposa está también dispuesta a lo que vamos a empezar a hacer. Y creo que ha habido un proceso de parte del Señor de trabajar conmigo en la parte de administrador de empresas, que es mi profesión, y luego permitirme terminar una licenciatura en teología el año pasado que se volvió mi pasión, y creo que esos ingredientes el Señor los fue metiendo para que entonces yo pueda servirle de una manera correcta. Así que agradezco a todos ustedes sus oraciones, su pensar en nosotros como la familia Illescas, que vamos a representar al Señor, a representar al ministerio y a trabajar fuertemente para que, bueno, vimos con Daniel que habían por lo menos 15 diferentes iglesias ahí en el área, zona central del Petén, pero creo que Verbo es una manifestación del amor de Dios diferente y que tenemos una forma de vivir y de ser testimonio a las naciones distinta. Entonces eso es lo que le espera a la zona central del Petén y esperamos que con el favor del Señor muchas más iglesias puedan ser plantadas en ese departamento. Así que gracias a ustedes, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Bueno, para ir terminando, me pasé y salté varias cositas en cuanto a esos esfuerzos conjuntos. Pero los jóvenes son parte importante. Dentro de esos esfuerzos conjuntos y esa integración y transformación, como habla acá del Ministerio Verbo, es que los líderes jóvenes de nuestras congregaciones participen activamente en el liderazgo y gobierno de la iglesia. Eso es clave para mí. De eso va a depender que estos ejes puedan tener el éxito que necesitamos. De aquí a 5 años, algunos piensan que es demasiado tiempo, pero es tan poco tiempo. Y muchos de esos jóvenes son los que van a estar implementando. Muchos de esos jóvenes. Y no son jóvenes para liderazgo de jóvenes, sino que jóvenes para liderazgo total de la iglesia, hermanos. Esto es muy importante. Entonces, estamos en el tiempo oportuno para desarrollar ese potencial de los jóvenes de Ministerios Verbo, para incluirlos dentro del liderazgo de la iglesia local. Y es lo que vamos a estar, ¿verdad? Integralmente supervisando,
junto con otros hermanos que nos van a apoyar en esta tarea, digamos, apostólica para mí, importantísima en cuanto a que empoderemos a nuestros jóvenes, que les demos el espacio y que podamos realmente ser un ministerio que en este tiempo, después de 40 años, podamos traer una unción y una frescura a lo que estamos haciendo. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Otro de esos versículos favoritos. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y es lo que estamos hoy, hermanos, saboreando ese buen vino para esta época. El cambio trae consigo una frescura, una novedad. Con los cambios de las estaciones del año, las graduaciones, el matrimonio y un nacimiento. Y no cabe duda que esto, por lo menos para mí, escucharlo de Petén, a mí me da mucho entusiasmo. Es como rejuvenecer en mí el llamado del Señor y retarme a mí mismo. ¿En qué puedo colaborar yo en Petén? ¿En qué puedo colaborar en Zacapa? ¿En qué puedo colaborar en Malacatán? ¿En qué, hermanos? Hay tantas misiones y tantos llamados